¿Qué tal, traders? Buenas noches, espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre la clase que pertenece a Intermedio 1. ¿Okay? Vamos a tocar 3 puntos claves e importantes para que ya empiecen a entender el mercado y pues ya empiecen a analizar. Vamos a hablar del número 1 de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Vamos a empezar hablando de soportes y resistencia. Es importante que tengan en cuenta que estos soportes y resistencias no son más que zonas que el precio cuando llega a ese punto, el precio va a tener un giro o va a tener una reversión contraria a la que venía haciendo. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es soporte. ¿Okay? Acá está marcado. El soporte es un nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir. Prácticamente lo que les expliqué, acá tenemos un impulso bajista, ¿okay? Llega a un soporte, entiéndase por soporte también piso, ¿okay? Puede llamarse de las dos formas. Entonces tenemos un impulso bajista, el precio llega a ese soporte, a esa zona que tenemos marcado e inmediatamente tiene un giro en dirección contraria a la que venía haciendo. Y en la resistencia es prácticamente lo mismo, pero al contrario, ¿ok? El precio viene subiendo, toca una zona de resistencia o techo, también es válido llamarlo de esa forma, y pues tiene un giro contrario al que venía haciendo. Entonces, esto no es más que soportes y resistencia, de verdad es súper sencillo el concepto y súper básico. Acá le voy a explicar 3 puntos importantes y cómo validar un buen soporte y resistencia. Los 3 puntos importantes a tocar, lo primero que les recomiendo es que siempre marquen las zonas de soporte y resistencia, para la redundancia, con zonas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que sean zonas, acá lo marcamos en el rectángulo con el TradingView, que sean zonas y no línea horizontal. Hay muchos traders que marcan sus soportes y resistencias con esta línea y pues pierden muchas operaciones, porque si el precio no llega exactamente a esa línea que ellos marcan, pierden la operación. Entonces supongamos que el precio viene y gira y sin tocar esa área de soporte y resistencia, ellos simplemente no le entran. Entonces es muy difícil que el mercado sea tan exacto y suba específicamente a esa área. Entonces yo les recomiendo, es una táctica que he venido haciendo y he venido practicando, marcar zonas, ¿ok? Como está acá. Entonces esta zona, a diferencia de la línea, le da como un rango, ¿ok? Que el precio puede estar, le da como un espacio, un respiro, que el precio puede estar entre ese espacio y aún así ya seguir nuestro movimiento en venta. ¿Okay? Puede llegar a tocar la línea inferior del rectángulo, puede meterse en el medio y aún así vamos a ir en venta, y también puede pues tocar la línea superior del rectángulo y aún así vamos a estar en venta. Entonces tenemos varias oportunidades para seguir confirmando nuestra venta. En cambio de la línea horizontal, solamente tenemos una sola oportunidad. Si el precio exactamente no me toca, acá les voy a hacer un claro ejemplo, si el precio viene subiendo, ¿ok? Y no me toca el área, ellos simplemente no le entran y la operación se va efectivamente hasta donde ellos decían que iba a llegar. Si el precio acá, para ellos entrar, el precio tiene que tocarme exactamente la zona para poder entrar. La diferencia pues de una zona que es un rectángulo, que es un área, el precio puede subir, incluso puede llegar hasta esta área y tomar la operación en venta. Como puede llegar a la zona inferior e irnos también en venta. O sea, tienen más probabilidades de entrar y no perder el trade. ¿Okay? A eso me refiero, que marquen zonas y no líneas horizontales. El otro punto a tomar en cuenta es que sea soporte y resistencia a la vez. ¿Okay? Ahorita les voy a explicar esto. El otro punto y el último, que viene siendo que mientras más mayor sea la temporalidad, más va a respetar el precio cuando llegue a esa zona. ¿Qué quiere decir eso? Que un soporte de resistencia, por ejemplo, de una hora o de un día, perdón, va a tener más probabilidades de que se dé o que el precio respete cuando toque esa zona, que un soporte y resistencia marcado en 15 minutos en temporalidades inferiores. A eso quiero que me entiendan, pues, que mientras más alta sea la temporalidad, más va a respetar el precio. No es lo mismo uno de diario que uno de una hora o de 4 horas. Pues obviamente va a tener más fiabilidad y va a tener más probabilidades que se cumpla tu trade, el soporte y resistencia que pues marcaste en diario. En cuanto a lo que sea soporte y resistencia a la vez, acá les quería explicar esto, es un punto clave, ¿ok? Esto nadie se lo enseña.
acá tenemos una zona de soporte, fíjense, el precio pues venía bajando, tocó la zona de soporte y giró a la dirección contraria. Acá teníamos una zona de resistencia, el precio venía bajando, tocó la resistencia y giró. Ahora, ¿a qué vengo yo con esto? Que la misma zona o la misma área de soporte, y resistencia sean las dos a la vez. Fíjense acá en este ejemplo, acá le puse pues una zona de soporte y esta misma zona que yo marqué acá era una área de resistencia. ¿Ok? Entonces esto cuando pasa es más probable de que el precio respete. Entonces una vez que ustedes tomen estos tres puntos y los sepan identificar, su área de soporte y resistencia va a ser mucho más fiable. Fíjense acá tenemos un claro ejemplo que tenemos soporte, soporte y soporte y esta área no ha sido resistencia, no ha sido rota y que lo convierta toda esta área que ha sido piso, no ha sido techo. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Simplemente vamos a esperar una ruptura de esa área, ¿ok? Que el precio tome un retroceso y se vaya a la venta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es mucho más fiable cuando el precio me haga esto y me convierta en techo todos estos pisos que están acá. Entonces, acá se cumple el ejemplo, ¿ok? Que vendría siendo soporte y resistencia a la vez. Fíjense acá, el válido sería esta parte. Vamos a cambiarlo de color para que lo puedan observar. Un soporte y resistencia a la vez, que es lo que quiere que ustedes aprendan a identificar, vendría siendo este caso. Fíjense acá, tenemos resistencia, voy a ese techo, resistencia, resistencia, ¿y qué pasó acá? Hubo un soporte. El precio, ¿ok? Me rompió esta zona y me convirtió en piso todas estas veces que fue techo en el pasado. A esto me refiero, pues, que el precio va a tener más probabilidades y que respete. Fíjense que rompió, hubo un retest a la zona, lo que fue resistencia me lo convirtió en soporte y el precio se fue a la alza. Entonces, chicos, esto es lo que les quiero explicar, de verdad, practíquenlo bastante, tómenlo en cuenta y pues con estos tres tips pues ahí les irá súper bien. Incluso cuando ustedes marquen sus soportes y resistencias bien, esto la mayoría de las veces va a coincidir con un nivel de Fibonacci. ¿Okay? Entonces es importante que sepan marcar bien los soportes y resistencias y así se ahorran el uso de ese oscilador. Entonces vamos a explicar lo que es la línea de tendencia. Vamos a devolver la diapositiva. Okay, hasta aquí ya entendemos entonces lo que es un soporte y resistencia, unos tres tips que son importantes a mi parecer, y pues tómenlo en cuenta. Vamos a hablar entonces de lo que es la línea de tendencia. Acá tenemos tres tipos, tenemos tendencias alcistas, laterales y bajistas, que les voy a explicar a continuación. Quiero que sepan que las líneas de tendencia no son más que soportes y resistencia de una manera diagonal, ¿ok? Las líneas de tendencia, como los soportes y resistencia, perdón, como las acabo de explicar, son líneas horizontales o zonas horizontales y las líneas de tendencia son diagonales o inclinadas, ¿ok? Pero al fin y al cabo ambas son soportes y resistencia, es decir, son zonas cuando el precio llegue a esa área, pues va a tener una reacción. Entonces vamos a empezar con lo que es la tendencia lateral, ¿ok? Es una tendencia que no se opera, tienen que tener en cuenta esto, es un movimiento lateralizado, no tiene lógica operarlo porque es un movimiento acumulativo, o sea, no tiene ritmo, no tiene una tendencia, no tiene sentido, no se sabe hacia dónde o qué dirección va a tomar el mercado, ¿okay? No tiene ni una tendencia alcista previa, ni una tendencia bajista, entonces no vale la pena entrar en el mercado porque es un movimiento de verdad bastante volátil y pues lo ideal sería esperar la ruptura de esa zona. ¿Cómo identificamos ahora que estamos en presencia de una tendencia lateral? Pues simplemente marcamos un soporte, ¿okay? Como les acabo de enseñar, marcamos un soporte y marcamos una resistencia. Y nos damos cuenta pues que estamos en presencia de dos líneas paralelas entre sí y que el precio va de resistencia a soporte y no hay una tendencia clara, ¿ok? Entonces quiero que sepan que este tipo de tendencia no se opera, no se metan allí, esperen que salga de esa zona para ya poder entrar en alguna operación. Como les comento, pues siempre cuando ustedes vean un movimiento lateral y puedan identificarlo, marcan una zona de resistencia, acá marcan una zona de soporte o piso, si se dan cuenta pues tiene acá varios toques, es decir, el precio cuando llega a esa zona tiene una reversión, acá llegó
3 veces y tuvo una reversión, entonces es válido esa zona de soporte y resistencia, ¿ok? Esto es importante que lo sepan identificar para que no se metan allí, como les comenté anteriormente. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es tendencia alcista. Esta tendencia sí es operable, se identifica por la presencia de altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿ok? Entonces, fíjense que acá tenemos una línea de tendencia, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y fíjense pues que vamos a tener altos, como les comenté, altos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos, ¿ok? Cuando esto lo podemos identificar, vamos a darnos cuenta pues que estamos en presencia de una tendencia alcista. ¿Y cómo se opera? Pues la manera de operarla es cada vez que el precio hace un toque a esa línea de tendencia, pues metemos compra. La manera de identificarlo es la siguiente, podemos marcar los impulsos y retrocesos y así nos damos cuenta pues que estamos en presencia de altos cada vez más altos. Fíjense acá que es prácticamente los que les dibujé. Un alto más alto que el alto anterior y vamos a observar una gráfica en ascenso, ¿ok? Y los bajos pues también van en ascenso. Entonces la manera de cómo marcar una línea de tendencia, simplemente identificamos dónde comienza nuestro impulso, ¿ok? Proyectamos nuestra línea de tendencia y vamos marcando. Una línea de tendencia, chicos, es válida a partir de 2 puntos o más, ¿ok? Mínimo para que sea válida tiene que tener 2 puntos. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a proyectar e ir tratando de unir la mayor cantidad de puntos posible. Entonces, fíjense, si yo lo pongo acá, acá tenemos pues la presencia de varios toques. Acá tenemos un toque, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, es súper válida esta tendencia alcista. Y pues la manera de operarla, como les comenté, el precio cada vez que llega allí va a tener una reversión, ¿ok? Y pues entran en posiciones en compra. Fíjense que acá llegó, volvió a tener una reversión, el precio acá llegó, hizo una falsa ruptura, volvió a meterse, y pues allí van operando compras y compras cada vez que el precio llegue a esa línea de tendencia. Acá pues tenemos otro ejemplo. ¿Cómo marcarla? Pues empezamos desde el inicio de ese impulso alcista o esa tendencia alcista que vendría siendo esto. Acá vamos a proyectar nuestra línea de tendencia, como les comenté, tratando de unir la mayor cantidad de puntos posibles. Fíjense acá, pues, es una línea de tendencia muy válida, tiene la presencia de varios puntos, y cada vez que el precio llegaba a esa zona, pues, era bueno poder operar una compra. Yo, en lo particular, no opero solamente con líneas de tendencia, o uso confluencias, ok, líneas de tendencia, soporte, algún nivel de Fibonacci. Yo les recomiendo, pues, que unan todas las cosas que sepan y ya tengan una mayor cantidad de confirmaciones para poder entrar en su trade. Entonces, chicos, acá tenemos lo que es la línea de tendencia alcista. Espero que lo hayan entendido. Vamos a hablar finalmente de lo que es línea de tendencia bajista, que es prácticamente lo mismo la alcista, pero lo contrario. Acá en la bajista vamos a tener altos, cada vez más bajos, y bajos cada vez más bajos, ¿ok? Si nos damos cuenta, pues vamos en descenso y estamos en presencia de una tendencia bajista. ¿Cómo la marcamos? Pues es prácticamente igual. Empezamos desde el inicio del impulso, ¿ok? Y vamos proyectando nuestra línea de tendencia hacia abajo de manera de unir la mayor cantidad posible de puntos. Entonces, fíjense, pues acá tenemos los de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces es súper válido. ¿Qué vamos a hacer acá? Cada vez que la gráfica toma un impulso y un retroceso a la zona de la línea de tendencia, pues entramos en venta. Para los que no saben cómo marcar un impulso y retroceso, fíjense, todo esto es un impulso, ¿ok? Es la cantidad de velas seguidas del mismo color. En mi caso, mis velas bajistas son de color azul y mis velas alcistas son de color rosado, ¿ok? Entonces, para yo saber identificar un impulso y un retroceso, me fijo, pues, si se dan cuenta que acá la mayoría de las velas son bajistas, son azules, entonces este vendría siendo mi impulso, ¿ok? Este vendría siendo mi retroceso. Si se fijan, la mayoría de las velas son rosadas, es decir, alcistas. Luego viene otro impulso, otro retroceso, y así sucesivamente, ¿ok? Esto es simplemente para que sepan, pues, al principio identificar en qué presencia
de tendencia están, ¿ok? De esta manera a mí se me hizo mucho más fácil marcando los impulsos y retrocesos y así me daba cuenta, pues, de lo que decía la teoría, que son altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ¿ok? Entonces, ya llegaba un momento que ya no me hacía falta marcar los impulsos y retrocesos, sino que ya lo distinguía o lo sabía identificar desde una tendencia macro y pues ya me iba directo a marcar mi línea de tendencia. Pero cuando estén comenzando, pues les recomiendo que empiecen así, marcando los impulsos y los retrocesos. Por último, les quiero enseñar, para los que me preguntan, cómo sé yo cuando una línea de tendencia alcista o bajista ya no va a continuar su rumbo, ya va a ser un cambio, ¿okay? Va a ser un giro. Entonces, la manera de identificarla, supongamos que acá tenemos una línea de tendencia alcista, ¿okay? Impulsos y retrocesos. Recuerden que una tendencia alcista va en la presencia de altos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Me enseñé en la gráfica anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué voy a esperar yo? Yo voy a esperar que el precio tenga una ruptura de esa línea de tendencia, ¿ok? Y no nada más con eso me voy a conformar y ya voy a decir, ya voy a entrar en venta. No, chicos, porque esto simplemente puede ser una falsa ruptura y volverse a meter en la línea de tendencia que ya llevaba previamente, ¿ok? Es importante que aparte de la ruptura que hagan, acá les voy a dibujar, aparte de esta ruptura, el precio cuando me retroceda no debe superar, los dos últimos altos que tuvo anteriormente, ¿ok? Si el precio, por ejemplo, me llega acá a esta zona y retrocede, y agarra su impulso y hace otro retroceso, y el retroceso no me supera este último bajo, y ahí yo puedo considerar que estoy en presencia de un cambio de tendencia, y pues estoy en presencia de una tendencia bajista. ¿Ok? Es importante, como les comenté, que sepan que no nada más se conformen con la ruptura de la línea de tendencia, sino esperen que la rompa, esperen que retroceda, y si ese retroceso no me supera, ¿ok? Los dos últimos altos, yo estaría esperando una formación nueva de una línea de tendencia bajista. ¿Ok? Pero igual la bajista, acá tenemos una línea de tendencia bajista, impulsos y retrocesos. ¿Okay? Hasta que si el precio me rompe y respeta este alto, yo voy a tener un cuidado, ¿okay? Porque el precio simplemente puede seguir bajando y seguir su tendencia bajista que ya llevaba previamente. Entonces, lo ideal, y para que sepan pues distinguirlo, es como les comenté, esperar que rompa la estructura anterior que ya llevaba haciendo. En este caso, pues, no llega a superar estos dos últimos altos, hace un impulso, hace un retroceso, y ese nuevo retroceso que hace no llega a superar el último bajo, y ahí es donde ya me confirma que estoy en presencia de una nueva formación de línea de tendencia. Entonces es importante que sepan eso, que sepan identificar los impulsos y retrocesos para que ya puedan saber si están en presencia de un cambio de estructura, ¿ok? Obviamente pues esto va acompañado de muchas más cosas, va acompañado de algunas figuras que te indican ya pues que estás en cambio de tendencia, algunos patrones, unas figuras geométricas. Entonces, chicos, hasta aquí es la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero poderles haber servido de algo. Y pues cualquier cosita, me escriben al Instagram o se unen al canal que les dejaré acá abajo. Próximamente les estaré explicando la clase de Fibonacci y figuras geométricas que son muy importantes también que entiendan. Feliz noche. Hasta luego. Chao, chao.